Please, activate the English subtitles in the video if you speak English. La gran espada se encuentra en el limbo actualmente. En principio, un arma deficiente debido a la gran dificultad de hacer el daño requerido en un tiempo tan estricto. Al no ser un arma tan reactiva, requiere de masterizar tanto la gran espada como el monstruo al que te vas a enfrentar. Si eso no te preocupa, adelante. Aunque el gameplay del juego sea simple, tiene varias cosas ocultas al no existir un tutorial. Y eso es lo que voy a explicar y mostrar. Empecemos. Tocar la pantalla realiza un tajo descendente. Tocar y mantener en su lugar realiza un tajo cargado. Puedes mantener tanto tiempo como quieras el ataque, y mientras lo hagas, el ataque se irá cargando hasta 3 veces, cada una de ellas con un destello y sonido. Cada carga aumentará el daño realizado. Y desde aquí puedes realizar 3 acciones, pero para simplificar mejor la guía, voy a explicar la primera acción. La primera es soltar el ataque mantenido con el nivel de carga respectivo. Todos los ataques cargados tienen super armadura contra ataques leves. No reduce el daño, pero no te podrán interrumpir si el ataque es débil. Desde aquí, puedes tocar para realizar un tajo horizontal y volver a tocar para un gancho, reiniciando la cadena desde el inicio. También puedes rodar para cancelar la animación final y reiniciar la cadena, o volver a mantener para realizar el tajo cargado fuerte, más fuerte que el tajo cargado y con una mayor animación a realizar. De nuevo, mientras cargas, puedes realizar 3 acciones, pero vamos a seguir eligiendo soltarla, lo cual nos sigue llevando a las mismas 3 acciones de antes, con una pequeña diferencia, y es que al dar un toque tras soltar la carga, en su lugar hace un tajo horizontal potente. Esta vez, al mantener, haremos el tajo cargado verdadero, más fuerte que el tajo cargado fuerte y con aún mayor animación. Este ataque hace 2 daños, siendo la mayoría en el segundo. Este será el último tajo de la cadena, y volveremos a empezar desde el principio el orden de los tajos. Ahora sí, voy a explicar las acciones disponibles mientras cargas cualquiera de los 3 tajos. La primera sería soltar, como he explicado previamente. La segunda sería esquivar rodando, hacia atrás o a los lados. Y la tercera sería realizar una embestida deslizando y levantando el dedo hacia adelante. Una embestida es un placaje de hombro que impide que los ataques de un monstruo te derriben, y además reduce bastante el daño recibido, normalmente conocido como hiperarmadura. Después de realizar una embestida, puedes realizar 2 acciones: tocar la pantalla y realizar un tajo horizontal en salto, o tocar y mantener para realizar un ataque cargado. Si realizas un tajo horizontal en salto, puedes continuarlo tocando de nuevo para hacer un golpe lateral. Esto reiniciará la cadena desde el principio. Si mantienes, como he mencionado, realizas un ataque cargado, pero lo importante es que omites el tajo actual y pasas al siguiente, por lo que si mantienes en el primer tajo cargado, haces embestida y vuelves a cargar, continuarás desde el tajo cargado fuerte. Si vuelves a hacer una embestida, ahora sería el tajo cargado verdadero. Esto es una manera de llegar muy rápido al último tajo cargado de la cadena. Un detalle importante es que si pasas del tajo cargado fuerte al verdadero con una embestida, serán 3 cargas para llegar al máximo de daño. Sin embargo, si llegas realizando el tajo fuerte, serán 2 cargas para llegar al máximo en su lugar.
Ahora explicaré la esquiva perfecta. Cuando haces una esquiva perfecta, puedes realizar dos acciones: tocar para hacer un tajo vertical o mantener para hacer un tajo cargado fuerte directamente. Como pequeño consejo, te suele interesar rodar siempre después de realizar un ataque que no pretendes continuar con otro, ya que de no rodar, quedará el personaje bloqueado en una animación normalmente muy larga. Rodando, puedes omitir gran parte de ella. Finalmente, la habilidad especial, el ataque cargado verdadero especial. Como todos los especiales, eres invulnerable en el proceso. En este caso, harás un ataque cargado verdadero que está cargado al máximo directamente y hará mucho daño. Con esto he finalizado todo sobre la espada grande. Espero que os haya sido de ayuda y hasta otra.